Bueno, vamos a continuar con la última parte de esta farmacología cardiovascular, es decir, hablando de trombolíticos o fibrinolíticos. Pero antes quiero hacer una pequeña aclaración. En heparinas, sobre todo cuando estaba hablando de heparina de alto peso molecular, quiero aclarar un pequeño error donde dije trombosis inducida por heparina, debería haber dicho trombocitopenia inducida por heparina. ¿Sí? Esa es la condición número uno. La condición número dos, que no quedó bien claro, es que se utilizan en el embarazo porque no son teratogénicas, además de lo probado específicamente en el síndrome antifosfolipídico. Y en tercer lugar, quiero aclarar el tema del cabalgamiento, porque justo en ese momento me quedaba sin batería, entonces empecé a decir cosas para tratar de seguir el hilo y no quedó bien claro. Pero quiero aclarar que el cabalgamiento se empieza a los 3 días de terminado el, el cuadro agudo, es decir, los 3 días de tratamiento con heparina, y ya empezar a tratar de anticoagularlo por vía oral. Es decir, después del infarto o del ACV o de la condición en la cual estaban usando la heparina, ¿sí? Tanto de alto peso como de bajo peso, el tercer día se hace o se empieza a administrar el anticoagulante oral. La idea es que durante ese periodo de inicio de inhibición por el anticoagulante oral, las proteínas C y S generan un estado procoagulante. ¿Por qué? Porque tienen vida media más corta, entonces se eliminan, digamos, o se recambian más rápido. Todavía los factores de la coagulación no están 100% inhibidos. Entonces, ese estado procoagulante, debido a estas dos proteínas del endotelio vascular, son cubiertas todavía por heparina. Entonces ahí hay un cabalgamiento. Después de 7 días en los cuales ya el anticoagulante oral está en 100% activo y ha generado la inhibición de los factores de la coagulación, se puede dejar de administrar heparina, y ese periodo de 7 días es el cabalgamiento, cuyo objetivo sí está bien definido en la clase anterior. Bueno, visto esto, vamos a comenzar a hablar de trombolíticos. Bueno, los trombolíticos son sustancias utilizadas para disolver químicamente el material trombótico una vez establecido, es decir, están cumpliendo la cuarta etapa de la hemostasia. Las drogas utilizadas son la streptoquinasa, la uroquinasa y el activador tisular del plasminógeno recombinante. Son drogas de urgencia. Fíjense que el objetivo es restituir cuanto antes el flujo sanguíneo del órgano afectado, es decir, antes de las 6 horas, lograr una revascularización química antes de que se comprometa la función, es decir, hay que evitar las complicaciones y un mayor intervencionismo. Es decir, hay una ventana terapéutica de oportunidad, ¿sí? Son drogas que se administran en el infarto agudo de miocardio, en el tromboembolismo pulmonar y el ACV isquémico, en medios donde no hay, digamos, la posibilidad de llegar a la angioplastía rápido. Entonces uno puede iniciarlo con esto. ¿eh? Hoy día una revascularización más efectiva obviamente se va a conseguir con angioplastía, pero es importante que cuando no tengamos el medio controlado de un servicio de hemodinamia, se pueda utilizar estas drogas en una urgencia común y silvestre, digámoslo así. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿cómo actúan estas drogas? Básicamente, la fibrina es degradada por la plasmina, que es otra endoproteasa, y produce productos de degradación de fibrina.
La streptokinasa se une al plasminógeno y ya de alguna manera lo predispone catalíticamente. Es decir, si bien el plasminógeno es el precursor de la plasmina, porque es otro simógeno, ¿sí? El cambio conformacional que le induce la streptokinasa hace que este plasminógeno esté activo. Entonces, cambia o activa a otros plasminógenos en plasmina y la plasmina cierra el círculo. Justamente la antiplasmina, que bloquea la plasmina, no bloquea la conformación estructural inducida por la streptokinasa, así que de alguna forma con la streptokinasa se evita el efecto de la antiplasmina. El factor activador del plasminógeno tisular se une a la fibrina y descansa en la superficie del coágulo, esperando, de alguna manera es otra proteína, esperando la llegada del plasminógeno y ahí lo convierte en plasmina. No tiene efecto sobre las antiplasminas, obviamente, porque requiere de la formación total de plasmina. Y la uroquinasa, ¿sí?, que es una proteasa aislada de la orina, ¿sí?, activa directamente el plasminógeno en plasmina. Y a su vez la plasmina activa más moléculas de plasminógeno, ¿no? Es autocatalítica. Bien, entonces les decía que son drogas de administración intravenosa, por lo tanto están distribuidas solamente en el agua corporal. Tienen una rápida eliminación bifásica por catabolismo hepático. Ahí están las vidas medias de fase alfa y de fase beta, ¿sí? La uroquinasa aparentemente más que bifásica sería monofásica, es decir, seguiría los 15 minutos, ¿sí? Los efectos adversos, hemorragia, es decir, el 3 al 4% en el sitio de aplicación, pero hay entre el 1 y el 8% graves sistémicas, así que hay que tener muy, muy en cuenta esto. Con la streptokinasa hay hipersensibilidad. Recordar que la streptokinasa tiene origen en el streptococo, con lo cual se suele dar una sola vez. Y si el paciente ha tenido infecciones estreptocóxicas, sobre todo por el estreptococo beta hemolítico, hay que evitarlo, ¿sí? Suelen causar hipotensión tras la inyección y obviamente bradicardia en muchos casos. Las contraindicaciones las dividimos en absolutas y relativas. Las absolutas, bajo ningún aspecto debemos dar estos trombolíticos en hemorragias internas, en ACV y neurocirugía dentro de los 2 meses previos, porque podemos precipitar un sangrado. Es decir, si eliminamos trombos que de alguna, es decir, elementos de coagulación beneficiosos. Las neoplasias y las malformaciones arteriovenosas, el aneurisma intracraneal, la hipertensión arterial severa no controlada, son todos factores de sangrado. Traumatismo de cráneo reciente, hemorragia intracraneal en curso, sospecha de hemorragia, subaracnoidea. Es decir, la hemorragia a nivel del sistema nervioso central es muy, muy importante es decir, de evitar con el uso de estos agentes. Las relativas pueden ser mayores de 75 años, diátesis hemorrágicas, plaquetopenia, hemofilia, cirugía y cateterismo, maniobra de resucitación cardiopulmonar o toma biopsia dentro de los 10 días, el sangrado gastroduodenal dentro de los últimos 6 meses, lesiones gastroduodenales o genitourinaria con signo de sangrado, traumatismo reciente. Es decir, en estos casos hay que evaluar posible riesgo-beneficio, ¿sí? Carcinoma visceral, menstruación, primeros 10 días pospartos, hipertensión arterial con retinopatía, pero si está controlada, sopesar beneficio-riesgo, enfermedad hepático-renal, endocarditis bacteriana, enfermedad valvular reumática, infección estreptocóxica reciente, obviamente, sí es absoluta para la streptokinasa, pero no para las otras, ¿sí? Es decir, de alguna manera estas contraindicaciones absolutas y relativas se solapan con las de la heparina. Las dosis usuales las tienen acá en esta tabla, ¿sí? Cómo se administran, ¿sí? Se pueden administrar no necesariamente se pueden administrar en una ambulancia y en una unidad de terapia intensiva, no necesariamente necesitamos un servicio de hemodinámica.
Los hemostáticos, ¿sí?, son sustancias que se utilizan para detener y controlar las hemorragias en pacientes que están bajo tratamiento con anticoagulantes y fibrinolíticos. Es decir, estos de alguna manera son los fármacos que, digamos, antagonizan el efecto de los anteriores, o ante circunstancias especiales como varices esofágicas o epístasis que no cede. ¿Eh? Recuerden que los anticoagulantes orales y perdón, recuerden que, salvo los anticoagulantes orales, los demás anticoagulantes y fibrinolíticos tienen antagonistas y antídotos específicos. Entonces, queda evaluar la circunstancia y severidad del sangrado para aplicar el correspondiente antagonista. Tienen los tres tipos de sangrado. En el leve se aplican medidas locales, se suspenden una o dos dosis del anticoagulante o se reajustan, se bajan, ¿sí? Si el sangrado es moderado, además de las medidas locales como compresión, digamos, y desinfección y eh, dar puntos, etcétera, es decir, soldarla, es decir, hay que hacer un soporte hemodinámico, suspender el anticoagulante o el fibrinolítico, aplicar plasma fresco si es necesario, y si es severo, hay que hacer un soporte hemodinámico ya de entrada, hay que suspender la droga y aplicar antídotos o concentrados de complejos protrombínicos, como para activar la coagulación. Bien, los mecanismos son, es decir, por mecanismo, digamos, tenemos la vitamina K, que es el cofactor de la carboxilasa encargada de formar las proteínas GLA, ya lo hemos visto, ¿sí?, las que son quelantes del calcio, ¿sí? Tenemos tres formas: la fitonadiona, que es vegetal; la menaquinona, que es la que produce la microbiota intestinal gram positiva; y la menadiona, que es la única hidrosoluble y viene, digamos, en los alimentos cárneos y es de uso farmacológico. Es decir, cuando uno da por vía oral, da menadiona, ¿sí? Se usa en avitaminosis o para reponer la vitamina luego de antibiótico-terapia prolongada, ¿sí? Los requerimientos son bajos, 70 microgramos día, no tiene depósito. Se puede dar por vía intravenosa tras intoxicación por anticoagulantes orales, aunque tarda una semana en revertir toda la reestructuración de los factores de coagulación, ¿sí? El etamcilato o ciclonamida es un activador de la P-selectina plaquetaria, es decir, la glicoproteína 1A, 2A y la glicoproteína 1B, y favorece la agregación y activación plaquetaria. Se usa sobre todo en epístasis o sangrado superficial inespecífico. La pitresina es un análogo de la hormona antidiurética o vasopresina que actúa sobre los receptores B1 causando intensa vasoconstricción, por eso se la usa en el sangrado de varices esofágicas. El ácido epsilon aminocaproico es un antagonista fibrinolítico que inhibe los activadores tisulares del plasminógeno y en menor medida la actividad catalítica de la plasmina. Se usa en sangrados por excesiva fibrinolisis, como cirugías cardíacas, desprendimiento agudo de placenta, neoplasias, y su efecto es inmediato. Finalmente, la protinina es un inhibidor de la serin-proteasa, es una serpina con actividad por plasmina, tripsina, calicreína. Por eso actúa como fibrinolítico de uso profiláctico en cirugías cardíacas y creo que puede utilizarse también en pancreatitis. Entonces, acá tenemos cómo actúa el ácido epsilon aminocaproico, cómo actúa la protinina. Bueno, eso es todo. Espero que les sirva y bueno, ante las preguntas nos veremos por la facultad. Gracias.